En la ciudad de M, en un barrio marginal justo al lado de una elegante zona residencial, yo, Luis Sánchez, al terminar la universidad, alquilé una casa popular. Era un edificio construido ilegalmente, de 8 pisos. Por el deseo de tranquilidad y el bajo costo, elegí el 6º piso, el cual también disfrutaba de la luz solar. Al principio, era el único habitante del 6º piso. Un mes después, una joven mujer de tez blanca se mudó al apartamento enfrente. Nuestro edificio era en forma de marco, con un patio en el centro, y su habitación estaba justo enfrente de la mía. Vestía de manera sencilla y era de estatura mediana, probablemente también recién graduada de la universidad. Habíamos cruzado el camino varias veces en las escaleras, pero no habíamos hablado mucho. Ella era muy callada y cuidadosa en todo lo que hacía, como si no quisiera molestar a nadie. Pronto, noté algo extraño. De vez en cuando, un hombre de mediana edad, vestido de camuflaje, entraba y salía de su habitación y se quedaba varios días. Este hombre también era muy callado y tenía una mirada furtiva. Al principio, pensé que ella estaba involucrada en actividades ilícitas, ya que había muchas prostitutas en este barrio marginal. Pero esta chica se vestía de forma conservadora y tenía un aire de pureza, sin ningún atisbo de vulgaridad. Aunque parecía tierna y delicada, como un ciervo, en sus ojos había una tenue firmeza y un atisbo de agresividad. Por ejemplo, a veces bajaba a comprar un bidón de agua de 20 litros por solo 5 euros y se lo cargaba hasta el 6º piso. Una vez, justo cuando yo estaba bajando, la vi subiendo con el bidón. Le dije, vaya, tienes mucha fuerza. Debido a que el bidón estaba sobre su hombro, su cabeza estaba inclinada hacia un lado. Ella hizo una, como si no hubiera escuchado lo que decía, y de repente se inclinó hacia el lado, chocando contra el pasamanos. El bidón se deslizó de su espalda. Resultó que ella estaba usando sandalias y se había tropezado con el agua que goteaba del tendedero del patio superior en la escalera. Yo rápidamente la agarré del brazo para que no se cayera. En ese momento, por primera vez, vi un temor sin precedentes en sus ojos. Pero el bidón se cayó y rompió todas las macetas de plantas que el dueño del edificio, señor Martínez, tenía allí. El ruido fue tan fuerte que el señor Martínez salió gritando, con un plato de pasta en la mano. Era obvio lo que había sucedido. Ella murmuró algo en dialecto, que no pude entender. El señor Martínez nos señaló y gritó, ¿quién lo hizo? Justo cuando la chica estaba a punto de hablar, le dije en voz baja, súbete primero, con el señor Martínez me llevo bien, no te preocupes. Le sonreí al señor Martínez. Como era nativo de la ciudad, sabía cómo manejar las cosas. Le dije que me había resbalado accidentalmente y que yo pagaría por las macetas. Pagué el dinero, salí a comprar cigarrillos y un bidón de agua, y luego subí las escaleras. La chica estaba arriba, apoyada en el pasamanos. Sus ojos estaban llenos de gratitud cuando me miró. Sonrió y me dijo gracias en dialecto sichuanés. Entonces supe que no era de aquí. Yo sonreí y le dije, en realidad, fue mi saludo lo que te distrajo, así que yo también debo compensarte con un bidón de agua. Llevé el bidón hasta su puerta. Ella dijo que no quería, y en cambio sacó su teléfono y dijo que me transferiría 200 euros para compensar las macetas. Entonces le dije que no era necesario, que quedábamos en paz. Pero ella todavía se sentía incómoda. Bajó y subió con otro bidón de agua, y lo dejó en mi puerta. Esta chica realmente tenía mucha fuerza. Con solo 1,60 metros de estatura y delgada, cargaba el bidón de 20 litros en el hombro y con la otra mano sostenía la mitad del bidón que se había caído, diciendo que el agua todavía era potable y no estaba sucia. Pensé, es muy económica, una chica sencilla. Ella me agregó en WhatsApp, diciendo que como éramos vecinos de enfrente, sería bueno ayudarnos mutuamente si surgía algún problema. Ella solía salir temprano y regresar tarde, siempre parecía ocupada. A veces, llevaba maquillaje ligero y tenía un currículum vitae en la mano. Nos hablábamos de vez en cuando por WhatsApp por la noche. Su nombre era Lucía Fernández, y la llamaba Lucía. Ella era de Sichuan y había estudiado pedagogía. Después de graduarse, vino a nuestra ciudad y temporalmente trabajaba en una tienda de té con burbujas mientras buscaba un trabajo en un instituto de formación académica. Le dije, eres más capaz que yo. Ahora todavía estoy gastando el dinero de mis padres mientras me preparo para el posgrado. Ella dijo que también quería hacer el posgrado, pero las condiciones económicas de su familia no se lo permitían. Sus padres eran obreros de construcción. Su madre sufría de nefropatía y no tenía capacidad para trabajar.
Su padre la cuidaba y vivía en el lugar de construcción. De vez en cuando, su padre venía a vivir aquí y trabajaba en trabajos físicos. Entonces supe que ese era el hombre de camuflaje. Lucía dijo que si podía encontrar un trabajo estable y con un ingreso suficiente para mantener los gastos de la familia, también buscaría tiempo para prepararse para el posgrado. Justo había muchas buenas universidades en esta ciudad y ella quería establecerse aquí en el futuro. Quiero ganar dinero para comprar un apartamento de lujo y traer a mi padre y a mi madre, escribió, seguida de un emoticono muy adorable. Pero yo sabía que esta ciudad no era tan bonita como se imaginaba. La maldad de la humanidad existía en todas partes. A veces, cuando me cansaba de estudiar, me acostaba antes en la ventana, admirando el bullicio y la vida cotidiana del barrio marginal. Y lo más importante, esperaba ver la figura de Lucía. Lucía solía trabajar en el turno matutino y regresaba a las 7 de la tarde. Siempre iba al supermercado a comprar muchas cosas. Yo le pedía por WhatsApp que me trajera algunos snacks. Ella no se permitía comprar snacks, así que yo le daba parte de los míos, diciéndole que era una propina por su ayuda. Cuando Lucía me agradecía, sonreía muy dulcemente. Pero todavía no habíamos entrado en nuestras respectivas habitaciones. Una vez, mientras estábamos repartiendo snacks en la puerta de su habitación, su padre abrió repentinamente la puerta y nos sorprendió. Sentí que las cosas se ponían feas y rápidamente le ofrecí un cigarrillo a don Javier. Él no lo aceptó. Primero, se llevó a su hija y cerró la puerta. Lucía era obediente con su padre y no se resistió mucho. Después, don Javier salió y aceptó el cigarrillo, lo puso sobre la oreja y comenzó a charlar conmigo en privado. En realidad, estaba intentando extraer información de mí. Me preguntó sobre las condiciones económicas de mi familia, si tenía una casa en la ciudad y si podía recomendar un buen trabajo a su hija. Pude sentir que don Javier era un hombre que había sufrido en la sociedad, con un poco de experiencia, pero que no había tenido mucho contacto con la gente adinerada. Intentaba parecer astuto, pero en el fondo era un hombre honesto. Mis condiciones económicas eran bastante buenas, pero me había peleado con mis padres y no quería que me controlaran, así que me había mudado aquí. Le dije a don Javier que mis condiciones eran normales. Pero cuanto más lo decía, más dudaba él. Me miraba con una apariencia culta y vestido con decencia, y pensaba que tenía el potencial de convertirme en un gran empresario. Me preguntó si quería salir con su hija. Sabía que eso significaba estar en una relación amorosa. Sonreí y le dije que Lucía y yo éramos solo amigos y que no estábamos en ese nivel. Además, solo viviría en este barrio marginal por un tiempo. Don Javier, mientras fumaba, parecía reflexionar y me pidió mi número de teléfono. Durante la conversación, el estómago de don Javier comenzó a gruñir. Entonces los invité a él y a Lucía a comer en un restaurante de barbacoa coreana cercano. Ambos comían muchísimo, plato tras plato de carne. El camarero pensó que éramos de un programa de televisión y yo me sentía un poco incómodo. Don Javier se puso contento después de comer y bebió un poco más. Me contó lo difícil que había sido estos años. Cuando Lucía estaba en el instituto, él había sido el único sostén de la familia y había sufrido muchas penurias. Yo solo pude decir frases corteses, don Javier, después de la adversidad viene la prosperidad. En el futuro, las cosas seguro que mejorarán. Don Javier se relajó y señalándome, le dijo a Lucía, este chico seguro que ganará mucho dinero en el futuro. Si queremos establecernos aquí, tarde o temprano, tendrás que casarte con un chico nativo de la ciudad. Yo creo que este chico es muy bueno. Lucía me hizo una mueca y dijo, mi padre está borracho, no le hagas caso. Ahora no tengo tiempo para tener una relación. Cuando su padre se fue al baño, Lucía me dijo que era así de impredecible y que no me preocupara. Luego me dijo que ahora debía concentrarme en el posgrado, que tener una relación me distraería. Además, ella quería establecerse aquí por su propio esfuerzo, no depender de nadie. Yo sonreí y le dije que no se trataba de depender, que mis condiciones no eran mucho mejores que las de ella. Después, Lucía y yo hablamos por WhatsApp y ella dijo que todavía quería esperar a que estuviera estable en el trabajo antes de comenzar una relación. Así, mantuvimos una amistad y nunca cruzamos la línea. Hasta que llegó una persona. Mientras me preparaba para el posgrado, me puse en contacto con un hermano mayor Carlos, que había sido admitido en la universidad a la que yo me había postulado. Él era de la universidad de mi licenciatura. Yo había estado siguiendo sus métodos de estudio y él me había dado muchos consejos sobre la dirección de la especialización.
con sus consejos, muchas cosas que no entendía se me hicieron más claras. Debido a que había muchas prostitutas en este barrio marginal, hermano mayor Carlos, con mucha curiosidad, me pidió que lo llevara a explorar los callejones. En realidad, yo no conocía bien el barrio. Esa noche, después de invitarlo a comer, él se fue solo a explorar. De repente, me llamó por teléfono y me dijo que fuera a divertirme con él. Yo le dije que no me gustaba ese tipo de cosas y que tuviera cuidado, que no fuera arrestado. Él siempre era muy orgulloso y decía que era muy listo. Después de terminar, llegó a mi habitación en el 6º piso a las 2 de la mañana y se quedó a dormir. Hermano mayor Carlos se levantó al mediodía siguiente y fue al baño. Era fin de semana y Lucía estaba lavando la ropa en la fuente fuera del baño público. Cuando hermano mayor Carlos regresó, su expresión aburrida se transformó en una de euforia. Me dijo que la vecina era una chica adorable, con una tez blanca y que a primera vista, aunque su cuerpo parecía normal, en realidad era muy atractivo. La mayoría de las prostitutas en el barrio marginal eran mujeres mayores o chicas con maquillaje excesivo. Y Lucía se diferenciaba claramente de ellas cuando regresaba del trabajo. Hermano mayor Carlos, con una mirada lasciva, me preguntó si la chica de enfrente era una prostituta. ¿Se puede acostar con ella por 500 euros? Preguntó con entusiasmo y pidió el contacto de Lucía. En ese momento, sentí una gran aversión hacia él. Pero si le dijera que no tenía el contacto, probablemente me diría que no era un buen amigo y podría causarme problemas en el futuro cuando estuviera en la universidad. O incluso podría molestar directamente a Lucía. De repente, tuve una idea. Le dije que la chica se había mudado recientemente y que trabajaba, que probablemente no era una prostituta y que le daría el contacto cuando lo tuviera. Muchas gracias, esta chica es realmente de mi gusto, dijo hermano mayor Carlos, satisfecho. Me advirtió que no me la quitara y que le hiciera de Cupido. Maldiciéndolo en silencio, rápidamente creé un perfil falso de WhatsApp a nombre de Lucía y se lo envié ese mismo día. Este tipo mostró su verdadera cara enseguida. Tenía un discurso muy soez, siempre se mostraba caballeroso y reservado, y de vez en cuando enviaba pequeños sobres rojos con dinero para sondear. Era obvio que era un experto y que había engañado a muchas chicas en la universidad. Los sobres rojos con dinero que me envió los gasté en cigarrillos y snacks. De todos modos, lo mantuve alejado de Lucía. Esperaba hasta que fuera admitido en el posgrado y me estabilizara en la universidad, para no tener que soportar su actitud. No pasó mucho tiempo y hermano mayor Carlos comenzó a decir que quería invitar a Lucía a comer. Yo le dije que estaba trabajando y que no era conveniente. Además, le dije información falsa sobre Lucía, evitando que se encontraran. Cada vez que venía, se iba decepcionado. Pero sabía que no podía seguir así. Si hermano mayor Carlos se quedaba aquí esperando, seguro que acabaría encontrando a Lucía. Recientemente, mientras repartíamos snacks, le dije a Lucía la verdad sobre hermano mayor Carlos y la advertí que tuviera cuidado. Sería mejor que te mudaras a otro lugar. Es muy peligroso vivir sola en este barrio lleno de gente de todo tipo. Lucía se negó rotundamente, ya que este edificio era el más barato del entorno, solo costaba 500 euros al mes. Además, de vez en cuando su padre venía a vivir aquí y nadie se atrevía a molestarla. Viendo su expresión obstinada, me sentí en un aprieto. Ella me puso un caramelo en la boca y, sonriendo, me dijo que había conseguido un trabajo como profesora de inglés en un instituto de formación académica formal. Después de ser contratada de forma permanente, podría ganar más de 10.000 euros al mes. Entonces, seguro que alquilaría un apartamento de 2 habitaciones y viviría con sus padres. Pero yo ya estaba a punto de no poder seguir mintiendo. Como era de esperar, esta vez hermano mayor Carlos vino sin avisar a la 1 de la mañana. Afortunadamente, el padre de Lucía también estaba en casa. Su padre solía regresar tarde después del trabajo. A eso de las 12 de la noche, estaba en el baño. Con la cuenta falsa de Lucía, le dije a hermano mayor Carlos, ya me he ido a dormir, podemos quedar otra vez. Hermano mayor Carlos, muy entusiasmado, vino a verme y dijo que la chica estaba mintiendo. Hay un baño público allí, seguro que la chica está tomando un baño, dijo con una sonrisa burlona. Y agregó que tenía una idea, tomar algunas fotos secretas de ella, que podrían ser una amenaza para obligarla a acostarse con él. Le dije, qué buena idea. Eres un genio. Hermano mayor Carlos se acercó sigilosamente con el teléfono. 5 minutos después, se escuchó su voz en el baño, gritando un insulto, ¿qué demonios? ¿Quién eres?
Y también se escuchó claramente la voz de don Javier: ¿qué hijo de puta estás mirando mientras me baño? Te joderé. Hermano mayor Carlos volvió, furioso, con la cara roja de rabia. ¿Cómo es un hombre de mediana edad? Joder. Don Javier también vino a golpear mi puerta, preocupado, y me dijo que había un homosexual en el edificio y que tuviera cuidado. Si lo pillo, le arranco los cojones. Don Javier se dio vueltas varias veces antes de regresar. Hermano mayor Carlos salió corriendo de debajo de la cama y bajó las escaleras. Al día siguiente, volvió a mi habitación y estaba mirando hacia el apartamento de enfrente por la ventana. Se preguntaba por qué la hermosa chica había sido reemplazada por un hombre feo. Siguió diciendo que Lucía era una prostituta y que el hombre era su cliente. Le dije: no es una prostituta. Ese hombre es su padre. No tiene problemas mentales. Es un trabajador honrado que viene de otro lugar. Antes, había gente que se asustó y se mudó, pero no por él. Yo también me voy a mudar. Hermano mayor Carlos creyó lo que le dije y después no se atrevió mucho a venir al sexto piso. Pero no se resignó y seguía enviando mensajes soeces al perfil falso de Lucía. Yo le respondí que ya tenía novio y que, si me molestaba, mi novio lo mataría. También le envié algunas fotos de chicos con tatuajes desde mi WhatsApp y una captura de pantalla de un chat falsificado, y hermano mayor Carlos dejó de molestar. Después, fui admitido en la universidad para el posgrado. Hermano mayor Carlos, que siempre se metía en problemas, tuvo mala suerte y fue arrestado durante una redada antiprostitución. El asunto llegó a la universidad y le dieron una sanción grave. Originalmente, querían expulsarlo, pero debió haber encontrado alguna relación y después se cayó. Antes de dejar el barrio marginal para el posgrado, sucedió algo grave. Hasta entonces, Lucía ya había comenzado a trabajar como profesora de inglés en el Instituto de Formación Académica y ganaba más de 6.000 euros al mes. Pero la enfermedad de su madre se estaba deteriorando. En el segundo semestre, le encontraron un donante de riñón, pero no podían pagar los 300.000 euros de los gastos médicos. Para recaudar dinero, el padre de Lucía trabajaba en el mercado de materiales de construcción, en el mercado laboral y en el lugar de construcción, en 3 turnos diferentes. El señor Martínez, viendo que yo era amigo de don Javier, me pidió que le encontrara un trabajo para ganar dinero. El hijo del señor Martínez también era dueño de un edificio en un barrio marginal cercano, muy cerca del centro comercial. Recientemente, se planeaba demoler ese barrio. Pero todos los dueños de los barrios marginales sabían que el dinero y las casas que recibirían después de la demolición eran mucho menos que los ingresos de la renta. Con la llegada de la fecha de la demolición, los dueños del otro barrio comenzaron a reclutar gente del gremio para resistir la demolición por la fuerza. Daban preferencia a aquellos con antecedentes penales y tatuajes. Ofrecían un salario mínimo de 2.000 euros al día, buena comida, buen vino, cigarros y hospedaje en un hotel, incluso con prostitutas. Para aquellos que se enfrentaban a la demolición, había bonos altos según las partes del cuerpo que se les quitaban. Yo pensaba que don Javier era un hombre honesto que trabajaba duro y no era el tipo de persona que jugaba con su vida por el dinero. ¿Qué pasaría si terminaba en la cárcel por esto? Pero, sorprendentemente, cuando don Javier supo de esto, aceptó inmediatamente. Se acercó al señor Martínez y los 3 hablamos. El señor Martínez dijo que don Javier podía llamar a sus compañeros de trabajo para que vinieran y dieran más fuerza. No necesariamente tenían que estar al frente, solo seguir el grupo y podrían ganar 10 veces más que trabajando en la construcción. Pero cuando fuera necesario, no podían retroceder. Depende de tu valor. Si eres valiente, firmamos el contrato y no puedes dar marcha atrás, dijo el señor Martínez. También explicó claramente los riesgos de este trabajo. Don Javier, con determinación, dijo: si puedo conseguir dinero para salvar a mi esposa y aliviar a mi hija, mi vida no vale nada. Hago cualquier cosa. Sin dudarlo, firmó el contrato. El señor Martínez invitó a todos los trabajadores a comer y les ofreció un brindis de despedida. Don Javier se emborrachó otra vez y, agarrándome de la mano, me dijo: en el futuro, si te casas con Lucía, estaré tranquilo. Su mirada era como la de un viejo buey, sencilla y firme, pero también con un poco de desesperación. Entonces comprendí que la firmeza en los ojos de Lucía debía haber venido de este hombre. Realmente pensé que don Javier era un verdadero hombre. El hijo del señor Martínez, con una copa de barro negro en la mano, se mostraba muy amistoso con todos. Les dio un sobre rojo con 5.000 euros a todos los que firmaron el contrato.
Además, el señor Martínez nos canceló la renta del apartamento de Lucía y el mío. Podíamos vivir allí cuanto quisiéramos. Era la primera vez que me enfrentaba a esta situación y sentí un poco de miedo. Por el interés, muchas luchas habían ocurrido en este lugar. La historia siempre se repetía. Por primera vez, sentí la gran energía del dinero. Podía hacer que la gente apostara con su vida, se prostituyera y considerara la ley como un juguete. Pero sabía que este grupo de personas sin disciplina se disolvería pronto. Yo tenía 50.000 euros y le presté 30.000 a don Javier, diciéndole que me los devolviera cuando tuviera oportunidad. Don Javier no pudo contenerse y se echó a llorar, abrazándome. Me conmoví también y sentí un nudo en la garganta. Un hombre fuerte, que no temía nada, se mostraba vulnerable ante la bondad repentina de los demás. Ten cuidado, don Javier, le dije. Luis, te confío a Lucía. Me voy, respondió él. En aquel momento, Lucía estaba muy ocupada con su trabajo y no sabía nada de lo que estaba pasando con su padre. Yo tampoco se lo dije. Llegó la fecha de la demolición. Se dijo que la situación allí era caótica y que había durado una semana. Pero al final, el barrio marginal se convirtió en un montón de escombros bajo el ruido de las excavadoras. Se dice que este barrio también se demolirá en el segundo semestre, dijo el dueño de la tienda de abajo, enfadado. No pude resistir y quería ir a buscar a don Javier. El dueño de la tienda me dijo que me alejara, eres un joven decente. No arruines tu futuro. Ten cuidado de no meterte en problemas. Ese grupo de idiotas, aunque no tengan problemas ahora, no se salvarán de las consecuencias en el futuro, dijo. Me encerré en la casa y me concentré en el estudio. También escuché algunos rumores de los inquilinos. Se decía que había habido muertos durante la demolición, pero no se sabía quién era. Le pregunté al señor Martínez y él también estaba preocupado. Al final, arrestaron a un grupo de líderes del disturbio y el hijo del señor Martínez también fue detenido. Esa noche, Lucía estaba sentada en la escalera, llorando. Sentí un escalofrío. Si algo le hubiera pasado a don Javier, ¿cómo me enfrentaría a Lucía? Me acerqué a ella y le puse una chaqueta. Sus mejillas estaban húmedas de lágrimas. En la luz de la luna, tenía un aire triste, como un espectro. En su teléfono había una transferencia de su padre, un total de 100.000 euros. Juntamente con el ahorro de Lucía, era suficiente para darle un trasplante de riñón a su madre. Entonces supe que su padre no había muerto, sino que se había ido a Camboya a trabajar. Le dijo a Lucía que ahora que estaba estable en el trabajo, se casara conmigo lo antes posible. Este chico, Luis, es de confianza. Estos 100.000 euros, gracias a él, me dijo sobre este trabajo de trabajar en el extranjero. Cuida bien a tu madre. Me tranquilizaría si te casaras con Luis cuanto antes. Lucía me mostró el mensaje de voz, con una expresión impasible, como si estuviera observando mi reacción. Confesé muchas cosas, incluyendo cómo la había ayudado secretamente a lidiar con ese hermano mayor Carlos, tan despreciable. Lucía solo me dijo gracias de forma apagada, pero había un tono de extrañeza en su voz. Ella pensó que yo era una buena persona, pero no sentía ese tipo de sentimiento romántico hacia mí. Realmente no quiero tener una relación. Además, con mi situación familiar, no me siento digna de ti. Y tengo un hermano que está en el instituto en mi pueblo natal. No quiero entorpecer tu vida, dijo. Asentí y le dije, si no sientes nada, no tiene sentido forzar las cosas. Ser amigos también está bien. Lucía parpadeó, pensativa, y dijo MHM. Esa noche, fuimos como dos ranas mirando el cielo desde el pozo, hablando mucho sobre el pasado y el futuro. La luna todavía estaba oculta en las nubes, solo había una luz tenue, sin un contorno claro. Al igual que nuestro futuro, todavía no estaba definido. Cantaba una felicidad segura y le deseaba a ella y a mí un futuro mejor. Lucía estaba a punto de mudarse a un apartamento de 2 habitaciones que había alquilado. Yo también me iba a mudar a la residencia universitaria. El día de la separación, yo me marché con mi maleta hacia la izquierda, y ella hacia la derecha. No me volví. Supuse que ella tampoco. Aunque estábamos en la misma ciudad, era como si fuéramos exnovios y ya no recobrábamos ese sentimiento inicial. Quizás se llamara destino sin suerte. Nuestros chats en WhatsApp se redujeron mucho. Solo nos saludábamos en las publicaciones de momentos, equivalente a Facebook. Ella consiguió la fijeza en su trabajo y la operación de su madre fue un éxito.
Yo tenía la sensación de que Lucía me estaba un poco resentida, de lo contrario, su padre no estaría tan lejos. Probablemente, no sabía la verdad de todo esto. Y seguramente había otra razón por la cual no quería tener una relación. En mi segundo año de posgrado, mi tía me pidió que encontrara un lugar para que su hijo tomara clases de inglés. Lo envié al instituto donde Lucía trabajaba y asistía a una clase. Lucía había mejorado mucho en su aspecto. Con solo 25 años, ya tenía un aire de mujer madura, inteligente y competente. Me transfirió 30.000 euros por WhatsApp, diciendo que era el dinero que su padre me había prestado antes. También habló sobre su vida sentimental reciente. Dos padres de estudiantes, bastante adinerados, la habían invitado varias veces y le habían dado regalos, pero ella los había rechazado. Sabía los trucos de estos hombres mayores y no quería correr el riesgo de ser una amante. No quiero aprovechar lo fácil. Quiero encontrar a alguien con quien luchar juntos, dijo Lucía, parpadeando, como si estuviera probando mi actitud. Yo le respondí bromeando que si no encontraba trabajo después del posgrado, quizás tendría que depender de ella. Lucía estaba planeando comprar una casa. Un apartamento de lujo era imposible, pero un apartamento de 3 habitaciones sería suficiente. Ella había crecido en una pequeña ciudad, viviendo con su familia de 4 en una casa de una sola planta. Desde que llegó aquí, siempre había alquilado. Estoy harta de mudarme de un lugar a otro, dijo. Yo sabía de un complejo de viviendas cerca de la universidad. Aunque era un piso antiguo y modesto, tenía un buen costo-beneficio. Lucía dijo que quería esperar a que los precios bajaran y durante ese tiempo, podría ahorrar el dinero del pago inicial. Pero no todo fue bien. La industria de la formación académica se reformó. Aunque Lucía no perdió el trabajo, su ingreso era mucho menor que antes. Lucía estaba obsesionada con comprar una casa y ahora estaba más lejos de su objetivo. De vez en cuando hablábamos, sentía que ella tenía tendencias depresivas. Una noche, Lucía dijo que quería beber. Fuimos a un bar al aire libre cerca de la muralla. Bebíamos y charlaban, mirando las estrellas y la luna, como hacíamos en el edificio del barrio marginal. Noté que la luna era más grande y redonda, más clara que en el barrio marginal. Me sentí un escalofrío. Lucía confesó que durante su último año de instituto, había abortado y suspendido sus estudios. Luego, volvió a estudiar un año más y finalmente entró en la universidad. En aquel entonces, era joven e inocente y fue engañada por un hombre basura. Ese hombre le hizo muchas promesas, como trabajar juntos para el futuro. Pero una vez, cuando Lucía no estaba atenta, no tomó medidas de seguridad y luego la dejó. Ese suceso se convirtió en una sombra en su corazón, y por eso nunca había tenido una relación. Probablemente, Lucía pensaba que no era digna de mí por eso. Pero a mí no me importaba en absoluto. Desde el principio, admiraba su independencia y su fidelidad. Ella era una buena chica. Pero la realidad era cruel. Su madre ahora vivía en el alojamiento alquilado y ayudaba al señor Martínez con los quehaceres domésticos para pagar la renta. Pero ahora tenía que tomar muchos medicamentos antirrechazo caros cada mes. Además, Lucía tenía que cuidar a su hermano, que no era muy responsable, y difícilmente podía ahorrar dinero. Su padre no había enviado noticias desde hace mucho tiempo, pero todavía le enviaba dinero regularmente. Su madre también la presionaba constantemente para que se casara, diciendo que una mujer después de los 25 años solo sería elegida. No te quedes sin aprovechar la oportunidad de encontrar a un rico nativo. Con eso, tendrás casa y coche. Lucía estaba muy perdida sobre cómo seguir adelante. Bebiendo, me dijo con una sonrisa amarga, un padre desaparecido, una madre que me presiona para casarme y un hermano desagradable. Esta es mi vida, jaja. Le confesé lo que su padre me había dicho cuando estaba borracho. Pero solo le dije que era en una cena antes de ir a trabajar al extranjero, no le dije que era una cena de despedida para resistir la demolición. Lucía se echó a llorar de inmediato. Instintivamente, la abracé. Ella se mantuvo en mi abrazo, llorando y agradeciéndome. Luis, sé que no eres un hombre basura que solo hace promesas. Gracias. Si no me desprecias, haré lo que dice mi padre. Vamos a estar juntos. La empujé ligeramente y le dije, ¿no dijiste antes que no sentías nada por mí? Lucía negó con la cabeza. En aquel entonces, no estaba segura de lo tipo de persona que eras. Después, supe que prestaste 30.000 euros a mi padre y me ayudaste en secreto. Creo que eres de confianza.
Lucía y yo acordamos estar juntos por un tiempo, para ver si podíamos aceptar la vida del otro. Yo también le dije que no había necesidad de apresurarse. Cada uno tiene el derecho a elegir y no necesariamente tenemos que escuchar a nuestros padres. Así, Lucía y yo nos convertimos en novios. A veces, cuando la acompañaba a casa, su madre la miraba con desdén desde la ventana. ¿Para qué sirve ser un posgrado? No eres digno de mi hija, ni siquiera si eres nativo de la ciudad. Madre, Luis prestó 30.000 euros a nuestra familia para que pudieras tener la operación. ¿Cómo puedes decir eso de él?, dijo Lucía. ¿Quién lo prestó? Fue tu padre. Además, es un préstamo, no una donación. De todos modos, como puedes ganar dinero, devuélvale el dinero, replicó su madre. Se suponía que después de salir ilesa de la muerte, la madre de Lucía sería más amable. Pero la humanidad es así. Cuando se siente un poco mejor, siempre quiere más. Lucía se enfadó y quiso mudarse. Yo tenía una habitación doble en la residencia universitaria, con un estándar mucho mejor que el de la habitación de licenciatura. Mi compañero de habitación, Miguel López, era adinerado y nunca se quedaba en el dormitorio. Le hice una pregunta y él fue muy amable, me dejó el acceso y me dijo que no olvidara invitarlo a la boda. Vivir con mi novia en la residencia universitaria, escena tan emocionante solo lo había leído en novelas, ahora se había hecho realidad. Cuando Lucía se mudó, muchos chicos en el edificio de la residencia la vieron y estaban llenos de envidia. Aunque estaba emocionado, también me sentía culpable. Las condiciones aquí eran duras para Lucía. En el futuro, si nos casábamos, tendría que vivir en una casa grande. En el dormitorio, cada uno tenía su cama y siempre mantuvimos una distancia segura. A veces, Lucía cocinaba después del trabajo y me enseñaba a cocinar. Cuando teníamos tiempo libre, nos sentábamos a comer snacks y ver series. Bromeé y le dije, realmente, estamos como un matrimonio. Efectivamente, también estoy muy contenta. Me siento bien contigo, respondió ella. Sin embargo, algo desagradable sucedió. Una vez, cuando Lucía y yo salimos de la universidad, nos encontramos con aquel hermano mayor Carlos, tan despreciable. Este tipo nos reconoció inmediatamente. Me agarró y comenzó a charlar sin sentido, preguntando todo tipo de cosas. Me dio un golpe en el hombro y me dijo en un tono bajo, hermano, ten cuidado. Tener a una mujer escondida en el dormitorio, eres más audaz que yo. Oh, perdón, me olvidé de que esta mujer es una loca. Genial, genial. Ya no era aquel cobarde de antes. Respondí fríamente, te llamo hermano mayor por cortesía. Ahora estamos en paz, no digas más. Pero este tipo, con una sonrisa burlona, tomó fotos de nosotros con su teléfono. Levanté mi puño, pero Lucía me lo agarró. En sus ojos, vi que no quería que arruinara mi futuro por un impulso. Después, se extendieron rumores sobre que Lucía, mi compañero de habitación y yo estábamos involucrados en relaciones indecentes en la residencia universitaria. El director de la universidad me llamó varias veces para hablar. Con el tiempo, me cansé de explicarme. Como yo era un chico, tenía una piel gruesa. Muchos amigos solo bromeaban y me felicitaban, diciendo que era un genio. Pero Lucía, como mujer, recibió críticas muy amargas. Incluso había chicas que decían que era una mujer que seducía a los doctores para encontrar un trabajo fácil. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que mudarnos, dije. Pero en ese momento, no tenía dinero. En un impulso, llamé a mi madre para pedirle dinero. Quería juntar el pago inicial y comprar ese piso antiguo y modesto cerca de la universidad. Más adelante, incluso si cambiábamos a una casa más grande, este piso se podía alquilar a un buen precio. Le dije a mi madre que el dueño del piso estaba vendiendo de urgencia. Mi madre no era tonta. Me preguntó de forma indirecta si estaba saliendo con alguien. Le dije directamente, sí, estamos a punto de casarnos. Usaremos este piso como casa de bodas. Envía el dinero rápido. Mi madre se rió de oreja a oreja y me envió inmediatamente 500.000 euros. Este dinero estaba destinado para que yo comprara una casa y me casara. La noche antes de mudarnos, Lucía, que solía dormir temprano, estaba despierta en la madrugada. Parecía haber escuchado que estaba preguntando a mi madre dinero para comprar la casa en el baño. Además, también había escuchado los rumores de la universidad y sabía la presión que yo estaba soportando. Luis, lo siento. Te he dado muchos problemas, dijo Lucía,
abrazándome desde atrás. Me quedé inmóvil. Sus brazos me abrazaban fuertemente, al igual que la primera vez que la vi, cuando casi se caía por la escalera y yo la agarré de la mano. Respiré hondo y le dije, estoy harto de este lugar. Me mudaré para tener paz. Yo pagaré la renta del nuevo lugar. No te aprovecharé. Sonreí y le dije, puedes compensarlo cocinando para mí. En los ojos de Lucía se veía un brillo tierno. En el dormitorio solo se podía escuchar nuestro aliento y el latir de nuestros corazones. Justo cuando nuestros labios estaban a punto de tocarse, mi compañero de habitación, Miguel, regresó de repente. Lucía se apresuró a recoger sus cosas. Miguel dijo que no había problema, que solo venía a buscar unos libros. Miguel estaba un poco confundido. Estos días estáis viviendo bien aquí. ¿Por qué os queréis mudar? Después de enterarse de todo, Miguel se enojó mucho. Estos rumores sucios se han extendido hasta nuestro dormitorio. Creo que ese Carlos está buscando problemas. Déjame manejar esto, no te preocupes, dijo. Miguel también dijo que nos reservaría una suite y se disculpó por habernos interrumpido. Los tres nos reímos. En ese momento, nos sentimos animados. Miguel condujo su coche, llevando a su novia, Sofía, y nosotros cuatro fuimos a un bar a beber y charlar. Miguel me invitó a asociarme con él para abrir una empresa después de graduarme. Para terminar los trámites y mudar las cosas del piso antiguo y modesto, nos llevaría varios días. En la mansión de Miguel, había 3 habitaciones vacías además del dormitorio principal. Podéis ocupar una habitación cada uno, dijo Miguel. Sofía, con una sonrisa traviesa, dijo que dejaría el dormitorio principal para Lucía y yo. Miguel y Sofía claramente querían que Lucía y yo nos acercáramos más. Normalmente, ellos se mostraban muy relajados y, en ocasiones, Lucía y yo los sorprendíamos en situaciones íntimas. Pero nosotros siempre éramos muy discretos. Lucía dijo, después de todo, esto es la casa de otros. No nos atrevemos a mostrar afecto. Lucía se acostó en la enorme cama, mirando el dormitorio con una decoración lujosa. Esta era la casa que ella siempre había soñado. La abracé y le dije en voz baja, en el futuro, trabajaremos juntos y también tendremos una casa como esta. Lucía se acurrucó en mi regazo y dijo, seguro que sí. Lucía y yo nos mudamos recientemente a un piso antiguo y modesto de 2 habitaciones. De repente, llegó una noticia sobre don Javier. En el video, don Javier estaba cubierto de sangre y tenía un rifle AK apuntado a la cabeza. Resultó que en Camboya, había sido secuestrado por unos tipos que se dedicaban a prestar dinero con intereses excesivos y a jugar a las apuestas. Envía 500.000 euros desde China, o te mataremos a tu padre, gritó uno de ellos. Don Javier tenía una expresión desesperada y su boca estaba cubierta. Con su mirada, nos estaba diciendo que no diéramos el dinero por ningún motivo. Lucía estaba temblando de miedo y las lágrimas no paraban de caer. Luis, ¿qué hacemos?, preguntó con voz temblorosa. Me armé de valor y le expliqué las cosas con claridad. En este caso, llamar a la policía no serviría de nada. Incluso si diéramos el dinero, tu padre no volvería con vida. ¿No has visto la intención de tu padre? Al trabajar en el extranjero, se encontró con esta, intenté decirle. Pero en ese momento, Lucía perdió el control de sus emociones y me dio una bofetada. Tú le recomendaste ese trabajo en el extranjero. ¿Crees que soy tonto? El trabajo que le recomendaste era resistir la demolición por la fuerza. Mi padre se ha metido en problemas y se ha ido a esconderse. Dime, ¿has estado escondiéndome todo esto? Luis, tú eres un mentiroso, gritó. Lucía se apresuró a recoger su equipaje y se dispuso a marcharse. Dijo que iba a buscar el dinero, que no importaba el costo, que tenía que rescatar a su padre. Incluso si no podía salvarlo, quería que al menos tuviera una oportunidad de sobrevivir. Yo estaba preocupado porque hiciera algo desesperado, así que la agarré y le dije que dejaríamos de lado la casa. Lo que ha pasado con don Javier, en realidad, es mi responsabilidad. Yo hipotecaré esta casa y le enviaré el dinero a tu padre, le dije. Ella me apartó bruscamente. No quiero tu dinero sucio. De ahora en adelante, no tenemos nada que ver. Ella se marchó decidida, como si hubiera tomado una decisión inamovible. ¿Pero a dónde iba a buscar 500.000 euros ella sola? Viendo la figura solitaria de Lucía, de repente, sentí que la vida era muy injusta. ¿Por qué todos los problemas de la familia tenían que recaer sobre ella? La seguí de cerca.
En la parada de autobús, ella subió a un Bentley negro. Antes, cuando la acompañaba a trabajar, había visto este coche varias veces debajo del edificio del instituto. Probablemente era el coche del jefe de Lucía, un hombre de mediana edad que parecía educado, pero que se mostraba grosero cuando ayudaba a Lucía a poner el equipaje en el coche. Su sonrisa tenía un toque de vulgaridad. Entre los ricos que Lucía había rechazado antes, este hombre estaba incluido. Contenía mi ira y tomé un taxi, siguiendo al Bentley. El Bentley se dirigió hacia el parking subterráneo de un hotel. ¿Habían llegado a algún acuerdo entre ellos? Consulté a algunos antiguos compañeros de la industria de la formación académica y supe que este instituto tenía muchas sucursales y que sus resultados no eran tan malos. Entonces, deduje que el jefe de Lucía la estaba presionando intencionadamente y luego le daba incentivos, como un sapo en agua caliente. Era un truco habitual de los hombres mayores. Aunque Lucía no era la clase de mujer que se vendiera a sí misma, en ese momento, estaba desesperada y sin control de sí misma. Los mensajes que le envié a Lucía solo me dieron un signo de exclamación rojo. Estaba como una hormiga en un caldero, fumando cigarrillos uno tras otro. Mirando los coches de lujo que entraban y salían del parking, sentí una profunda sensación de impotencia. Este era un mundo de supervivencia del más fuerte. La capacidad económica de ese jefe era mucho mayor que la mía. No podía salvar a don Javier, ni a Lucía. Me senté en la acera hasta la madrugada. La luna se había escondido detrás de las nubes oscuras, como si estuviera en un misterio. Era hora de poner fin a esta relación entre Lucía y yo. Quizás realmente estábamos destinados a estar juntos sin suerte. Justo cuando me estaba dispuesto a marcharme, el teléfono de Lucía sonó de repente. Su voz estaba llena de pánico. Luis, ven a ayudarme. El señorín está sangrando mucho. Di un vueltecillo y vi a Lucía y una señora de limpieza ayudando al señorín en la entrada de las escaleras. El señorín tenía una gran herida en el cuello y la sangre no paraba de fluir. Lucía y yo lo ayudamos a llevarlo a la sala de emergencias. Lucía me contó la verdad. Resultó que en las plantas superiores del hotel había oficinas y una empresa de préstamos privados. El señorín era el fiador para que Lucía pidiera un préstamo. Después de obtener el dinero, Lucía no era tonto. Solo le envió 50.000 euros a su padre, con la esperanza de ganar tiempo. El señorín dijo que era tarde y que abriera una suite para dormir. Lucía no pudo negarse. Y, como era previsible, el señorín comenzó a molestarla. En el proceso, Lucía usó la navaja de defensa que yo le había dado y abrió una herida en el cuello del señorín. Lucía estaba aterrada y, sin pensar, me llamó. Afortunadamente, el señorín estaba fuera de peligro. Lucía actuó en legítima defensa y el señorín solo podía tragárselo. Le di un pulgar hacia arriba a Lucía y le dije, eres realmente una fiera de Sichuan. Lucía sonrió amargamente y dijo, ¿qué? ¿En serio me tomas por una mujer que se vende? La agarré de la mano y le dije que devolviera todo el dinero que había pedido prestado. Ese es dinero prestado con intereses excesivos. Sería mejor que pidieras un préstamo en una app de préstamos. Lucía seguía leyendo los mensajes de su padre. Parecía que, por el momento, habían salvado la vida de don Javier, pero los 400.000 euros restantes debían enviarse en un mes. No teníamos más remedio que ir viendo. Lucía todavía no le había dicho a su madre lo que estaba pasando. Lucía renunció a su trabajo primero. Yo la acompañé a devolver el dinero del préstamo con intereses excesivos. Le pedí que me prometiera que nunca más pensaría en lo que le estaba pasando a su padre. La abracé mientras lloraba en la noche y le dije, tu padre te confió en mí. Si nosotros estamos bien, él podrá estar tranquilo. Borré la cuenta de WhatsApp de su padre en su teléfono. Tenía que hacer que Lucía aceptara la hipótesis de que su padre había muerto. Si sobrevivía este mes, quizás Lucía podría olvidarse poco a poco. Le dije a mi madre que me casaría con Lucía tan pronto como me graduara. Pero el estado de ánimo de Lucía empeoraba día a día. Parecía una muñeca sin alma, encerrada en casa todo el día y adelgazando alarmantemente. Un día, cuando volví a casa desde la universidad, encontré a Lucía tendida sin fuerza en la bañera. Tenía una gran herida en la muñeca. Me puse loco de preocupación. La cargué en mi espalda y corrí hacia el hospital. Ese día había mucha nieve y el viento era fuerte. Mi corazón estaba lleno de miedo y dolor. En la silla de espera del hospital, mis manos y pies estaban helados. Afortunadamente, Lucía solo había perdido mucha sangre y estaba fuera de peligro.
Mirando su rostro pálido, envolví sus manos frías y delgadas con las mías. Prométeme que no harás algo así nunca más. Después de graduarme, ganaré mucho dinero y tendremos una buena vida, le dije. Lucía asintió débilmente y dijo, lo siento, Luis. Pero extraño mucho a mi padre. Su vida ha sido tan difícil. Quería estar con él, por eso usé el cuchillo. Ya no hables. Tenemos que vivir bien, le dije, abrazándola y llorando. Cerca de la graduación, estaba muy ocupado. Así que contacté con la madre de Lucía y le pedí que viniera a cuidar a Lucía. Pero cada vez que venía, ellas se peleaban en menos de una semana. Tuve que llamar a mi madre. Mi madre es muy cariñosa y trató a Lucía como a su propia hija. Durante la graduación, el estado de ánimo de Lucía se había recuperado en gran medida. Su cabello recogido era negro y espeso, con algunas canas, lo que le daba un aspecto más maduro. Ella sonreía y servía comida a mis padres en la mesa. Ya era como una futura nuera. Su hermano, en su pueblo natal, se había dado cuenta desde que supo la noticia de la muerte de su padre y sus notas habían mejorado mucho. La empresa que había abierto con Miguel estaba prosperando. La noche después de la fiesta de compromiso, Lucía estaba vestida con un elegante traje chino. Su rostro estaba rosado y sonreía. ¿Me ves bonita, marido?, me preguntó. Me encantó y la abracé, dando vueltas y vueltas. Mujer, eres la más bonita, le dije. Le saqué muchas fotos hermosas. Hablamos hasta tarde, hablando sobre la boda futura, quiénes invitar y los planes de luna de miel. Marido, me gustaría que mi padre pudiera presenciar nuestra felicidad en la boda, dijo Lucía, mirando hacia la ventana. Yo miré el cielo nocturno y pensé en la sonrisa sencilla de don Javier. Papá está seguro que nos está bendiciendo desde el cielo. Estará feliz, le dije. Justo antes de la boda, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. De al otro lado, una voz familiar, con un tono de llanto. Luis, soy don Javier. He escapado. Me deshice en lágrimas de inmediato, tío. ¿Dónde estás ahora? No, papá, ¿dónde estás ahora? Lucía y yo iremos a recogerte en coche inmediatamente. Tenía muchas cosas que decir, pero luego recuperé la compostura y tomé el primer avión hacia un pequeño pueblo en la frontera suroccidental. Don Javier tenía el cabello completamente blanco y una pierna coja, pero todavía conservaba el brillo en los ojos. Él y dos compañeros de trabajo habían logrado escapar de aquel infierno con vida. Por el momento, solo podían quedarse en este pueblo. Llorando, le serví un trago de alcohol a don Javier, lo importante es que estés vivo y hayas podido regresar. Lucía y yo pensábamos que... ¡Ay! Al enterarse de que Lucía y yo estábamos a punto de casarnos, don Javier se emocionó y lloró de alegría. Luego, con una sonrisa en los labios, comenzó a contar los detalles de cómo escapó, pareciendo un viejo que le gusta contar chanchullo. Había presenciado los métodos sucios de aquellos tipos y solo con luchar hasta el final tuvo la oportunidad de regresar a China. Con la firme convicción de volver a ver a Lucía y a mí, atravesó montañas y valles y finalmente logró escapar. Esa misma noche, Lucía también se apresuró a llegar. Los tres lloramos y luego reímos, y volvimos a llorar. Lucía quiso llevar a don Javier de regreso, pero él se negó rotundamente. Me siento bien en este pueblo. Tiene de todo, dijo. Yo sabía que don Javier todavía estaba preocupado por su participación en la resistencia a la demolición. Recientemente, había averiguado que en realidad solo habían arrestado a los líderes y a aquellos que habían actuado con violencia. Don Javier se había ido corriendo en aquel entonces. El hijo del señor Martínez también había sido muy leal y muchos contratos privados nunca se habían hecho públicos. Pero don Javier, tan honesto, no lo sabía y creía que estaba siendo perseguido por la policía, por eso se había ido. Le dije sonriendo, papá, eres demasiado tímido. Lo importante es que estés de vuelta. Finalmente, decidimos que don Javier se sentaría en el auditorio durante nuestra boda. Sentado en la mesa, nos vería y nos desearía toda la felicidad. La boda llegó como estaba previsto. Bajo la mirada de muchos familiares y amigos, Lucía, vestida con un hermoso vestido de novia, era más hermosa que nunca. En sus ojos se reflejaba todo lo que habíamos experimentado, y estaba llorosa. Canté una canción romántica, saqué el anillo de bodas y me dirigí a ella con pasión. ¿Quieres acompañarme durante toda la vida, mujer?, le pregunté. Sí, marido. Te amo, respondió ella. No pudimos evitar abrazarnos con lágrimas en los ojos y besar con felicidad.
3 años después, nos mudamos a un apartamento de lujo que Lucía siempre había soñado. Tuvimos 2 adorables bebés. Lucía se convirtió en una maestra. Mi cuñado también entró en una universidad muy buena. Construye una pequeña villa para don Javier, donde él y la madre de Lucía viven ahora. Finalmente, como Lucía siempre había dicho, cambiamos nuestro destino con nuestras propias manos. Y el futuro se veía cada día más brillante.